Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Mevorach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua Adonai y Mashiach, desde la comunidad judía mesiánica en Sheikh Haderek. Los del camino les saluda el rabino José Alcántara Urbina. Hoy estamos estudiando la parashá número 49, la porción Kitetse, que significa cuando salga. La encontramos en Devarim, Deuteronomio 21:10 al 25:19. Esta es la quinta semana de consolación y la haftará de este Shabbat se llama Ramía Kará, que se encuentra en Isaías 54 del 1 al 10. Para poder comprender el cumplimiento de esta profecía de Isaías 54, es necesario poder estudiar el contexto. En este caso sería Isaías 53, que se refiere al siervo sufriente. Si no comprendemos la profecía del capítulo 53 de Isaías, no tiene sentido el cumplimiento del siguiente capítulo, Isaías 54. Vamos a estar leyendo Isaías 53 sobre el cumplimiento de el siervo sufriente, que como creyentes en el Mesías sabemos que se trata de Yeshua HaMashiach. Como lo dije anteriormente en Shabbat o Shabbatot anteriores, en la actualidad muchos judíos ortodoxos o ultra ortodoxos están llegando a la fe del Mesías Yeshua a través de una lectura simple de Isaías 53, sin interpretaciones humanas de ningún tipo. Es decir, si un judío, llámese ultra ortodoxo u ortodoxo, estudia Isaías 53 a la luz del Tanaj, a la luz de las sagradas escrituras, el Ruach HaKodesh le revela que el siervo sufriente que está profetizado en ese capítulo se llama Yeshua HaMashiach. Recordemos que si nos vamos también al estudio más profundo de los códigos de la Torá, ahí en el capítulo 53, en hebreo original dice Yeshua Shemi. Yeshua es mi nombre. Yeshua es mi nombre. Este es el nombre de los 12 apóstoles. Este es el nombre de las 3 Miriam que estuvieron al pie de la cruz del madero. Y muchos otros códigos que están detallados en la profecía en el hebreo original. No lo busque en traducciones, en ninguna traducción, sino que únicamente está en el hebreo original. Baruch Hashem. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestra shalom, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, cuando haya puesto su vida en expiación, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Baruch Hashem. Capítulo 54, del 1 al 10, de Isaías. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahvé. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Yahvé. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahvé tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahvé, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Esta es la quinta semana de consolación, amados hermanos, de parte de Yahvé, de Elohim, de Adonai, de Hashem, para su pueblo Israel. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de estas lecturas, de estas haftarot, de estas porciones de los profetas? Es que todas ellas hablan de Yeshua. Todas ellas hablan del Mashiach, del Mesías. Pero
¿De qué manera hablan del Mashiach? ¿De qué manera hablan del Mesías? ¿Cuál es la identidad del Mesías que se presenta en estas lecturas de los profetas? Es una identidad divina, no solo humana, sino que es una naturaleza divina. Y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, estamos viendo cómo la divinidad de Yeshua está siendo atacada como nunca antes. Entonces tenemos que ir a la fuente original de las Escrituras. Tenemos que ir a la fuente de las Escrituras hebreas. Tenemos que ir a la fuente de las profecías hebreas. Entonces, qué maravilloso poder comprender que nuestro pueblo de Israel se encuentra leyendo estas haftarot de consolación, estas porciones de los profetas de consolación, pero el centro de la consolación, el centro de todo este tema, para hablar de la consolación de Israel, se encuentra en la verdadera identidad de Yeshua HaMashiach, en la verdadera identidad del Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? ¿Es un hombre común y corriente? ¿O qué es lo que dice el Tanakh? ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras respecto al Mashiach, al Mesías? Entonces, hoy abrimos leyendo Isaías 53 y 54, y en el mismo profeta Isaías nos dice que quién es el que lleva el pecado. ¿Quién es el que lleva el pecado de Israel? ¿Quién es el que lleva el pecado de la humanidad? ¿Quién es el que lleva el pecado del mundo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que los sacrificios, los korbanot en la Torá, eran sombra profética, era un anuncio profético del mayor sacrificio. La sangre de Yeshua es mejor que la de toros y de machos cabríos. Entonces, el culto de la Torá, el culto según la Torá, exige derramamiento de sangre. Eso lo sabe y lo maneja cualquier judío. Obligatoriamente el culto de la Torá exige derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de pecado. Y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. La sangre de Yeshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. No hay un templo en Jerusalén. No hay un templo en Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70 de la era común. Y Yeshua dijo en Mateo 24, él profetizó, esa es una profecía de Yeshua: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando nos vamos a la profecía allá en el Tanakh, en Daniel capítulo 9, 24 al 27, dice que el Mashiach, el Mesías, tenía que venir antes de la destrucción del templo. Así que no se confunda. Para los que nos siguen ahí en las redes y está dudando si Yeshua es el Mashiach o no es el Mashiach, Yeshua es el Mashiach, porque el único candidato con su estatura profética, que cumplió más de 300
300 profecías del Tanakh. No estoy hablando de una profecía, ni de dos, ni de tres. 300 profecías del Tanakh en su primera venida. En 2000 años el único que las ha cumplido es Yeshua. Y una de ellas es que tenía que venir antes de la destrucción del templo. Ahí está claro en Daniel 9:24 al 27. El Mashiach ya vino por primera vez. Y estas profecías que estamos estudiando en las semanas de consolación tocan ambos temas. Tocan la primera venida de Yeshua y tocan la segunda venida de Yeshua. Porque aquí en Isaías está profetizando, Isaías 53 está profetizando la primera venida de Yeshua. E Isaías 54 está profetizando la segunda venida de Yeshua HaMashiach. El amor que Elohim le tiene a Israel, amados hermanos, es incomparable. Es incomparable. Como dice el canto de Jonathan Setel, oh Jerusalén, si tú pudieras saber cuánto te ama, que vino aquí por ti. Qué maravilloso, hermano. Tenemos un Elohim que, si bien es cierto, está en los cielos, en los Shammai, pero no está lejano. Vino a esta tierra, a este planeta. Pisó esta tierra. Más exacto, pisó la tierra de Israel, caminó en la tierra de Israel, en Jerusalén. Se hizo carne, caminó como un judío, observante de la Torah. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno nos dio la Torah en el Sinaí, nos dio los mandamientos, nos dio los códigos, las instrucciones de santidad, de moralidad, cómo debíamos de vivir, qué mandamientos debíamos observar. ¿Sabe? Todas las discusiones de las miles de religiones que existen, que se están peleando por la Biblia, se acaban, ¿sabe cómo? Yendo a la fuente de la Torah. Vámonos a los 10 mandamientos, a la Haseret Hadibrot. ¿Está guardando los 10 mandamientos? Aleluya. ¿La Haseret Hadibrot? ¿O tu religión los cambió? ¿O los reeditó? ¿Cuáles son los que más, en los que más tiene problemas? No te harás imagen, ni ninguna semejanza. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Y si nos vamos al del Shabbat, acuérdate, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de Shabbat. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Yeshua no vino a quebrantar los mandamientos, amados hermanos. Yeshua es el judío por excelencia que mejor ha guardado los mandamientos. Nosotros estamos siguiendo a un rabino judío que se llama Yeshua. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué nos enseñó Yeshua? A guardar los mandamientos de la Torah. Por legalismo, por imposición, por religiosidad, ninguna de esas tres cosas. Por amor. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Eterno sigue hablando. El Eterno es, Elohim es amor. Todos sabemos que Elohim es amor. Y sabemos que en la línea de los tiempos, o en los tiempos finales, o en el contexto de los tiempos finales, de todo el cumplimiento profético, Elohim está a punto de derramar sus juicios a causa de la desobediencia a la Torá. Yeshua profetizó en Mateo 24, por haberse multiplicado la transgresión de la Torá. Ahí no, en el original no dice por haberse multiplicado la maldad, dice por haberse multiplicado la transgresión de la Torá. Incluso hasta en las copias griegas dice anomia, que es sin ley, transgresión. Recordemos que en griego nomos es ley, Torá. Lo tradujeron al español como ley, pero la palabra Torá en hebreo lo tradujeron al griego como nomos. Y en Mateo 24, cuando Yeshua dice por haberse multiplicado anomia, la transgresión de la Torá, por haberse multiplicado la transgresión de la Torá, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se ha enfriado el amor? Porque la esencia de la Torá es el amor. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, si tú amas a Yahvé, si tú amas al Elohim de Israel, no hay necesidad de estarte diciendo el Shabbat, no. Vas a guardar el Shabbat porque amas a Elohim. ¿Sabes a quién amas? Estás en pacto con el que es verdaderamente el esposo, porque este es el tema de esta Haftará, el esposo. ¿Quién es el esposo de Israel? A nivel general, en el judaísmo, se preguntamos, ¿quién es el esposo de Israel? Adonai, Elohim, de acuerdo a la Haftará de Isaías 54. Pero el que cumple las profecías, los requisitos proféticos de Isaías 54, es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Y en Isaías 54 dice, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, yo soy tu redentor, yo soy tu Elohim, Yahvé Sebaot. Es decir, el Elohim que está exaltado en las alturas, el Elohim que está reinando desde los Shamayim, reinando desde su trono de gloria, envió a su Hijo. Elohim mismo vino. Porque el unigénito Dios, como lo dice Juan Yohanan 1, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. El unigénito Hijo, el unigénito Dios, vino a enseñarnos la Torá. Porque ya el Eterno la había entregado en el monte Sinaí, pero por la dureza de nuestro corazón no la habíamos entendido. Entonces, Elohim mismo tuvo que hacerse hombre para darnos el ejemplo, para que pudiéramos comprender cómo se guarda la Torá. Yeshua era un Shomer Shabbat. Yeshua observaba el Shabbat. Por supuesto. Yeshua celebraba las solemnidades de Levítico 23, por supuesto. Yeshua comía kosher, por supuesto. Yeshua guardaba los mandamientos. Por supuesto.
Entonces, amados hermanos, es tanto el amor de Elohim que está enviando las señales en los cielos, en la tierra, en el contexto de lo que la humanidad presente, actual, está viviendo. Si comparamos todas estas circunstancias con las profecías de Mateo 24, se están cumpliendo al pie de la letra. Si Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra, Yeshua es el profeta por excelencia. Si Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra, Yeshua es el profeta que sería enviado como Moshe, que Moshe mismo escribió. Recordemos las 4 funciones del Mesías, y una de ellas es profeta, es decir, él es el profeta por excelencia. Eclipses de sol, de luna, en tiempos designados, no en cualquier tiempo, porque si ocurrieran estos eclipses en cualquier tiempo, pero los eclipses de luna roja o de la luna de sangre, como muchos le nombran también, han venido en los últimos tiempos, han venido ocurriendo durante las solemnidades del Eterno, del Elohim de Israel. Arrepentidos, estamos en los días de Teshuvah. Arrepentidos, Teshuvah, conversión, regresar al Elohim de Israel para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Yahvé tiempos de refrigerio. Recordemos que en el contexto de las Sagradas Escrituras, cuando los profetas decían arrepentidos, cuando Yeshua decía arrepentidos, cuando Yohanan Hamadí decía arrepentidos, cuando los profetas decían arrepentidos, en hebreo es Teshuvah. Tenemos que contextualizar la palabra. Y la palabra arrepentimiento es Teshuvah. Y Teshuvah en hebreo es regresar al Eterno, regresar al Elohim de Israel, regresar a la Torá, regresar a los mandamientos. Entonces, siempre que una persona, aleluya, Yeshua vive, siempre que una persona predica sobre el arrepentimiento, está hablando de regresar a los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de las buenas noticias? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje que vino predicando Yeshua. ¿Qué decía él en hebreo? Porque ¿qué idioma hablaba él? Nosotros lo sabemos perfectamente en español, pero en hebreo hace 2000 años cuando él predicó, cuando él comenzó a predicar y decía arrepentidos, ¿qué decía él en hebreo? Teshuvah. O sea, era un mensaje ajeno a la Torah desde el inicio. Desde el momento que Yeshua está diciendo, hagan Teshuvah, está diciendo, regresen a mi Padre, regresen a la Torah, regresen a la obediencia, regresen a los mandamientos. Rab Shaul, el apóstol Pablo, predicó lo mismo. Los apóstoles, si vamos a las cartas, es el mismo mensaje. ¿Por qué no se pueden contradecir? No es un mensaje diferente. Entonces, este siervo sufriente de Isaías 53 y recuerda lo que dice Filipenses
2:5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, siendo rey, tomó forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, Elohim, también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Yahvé, para gloria del Elohim Abba. Recuerden que esta es una profecía de Isaías 45:23. ¿Quién es Yeshua? Para que ante él se doble toda rodilla. Toda rodilla. Aleluya. Y toda lengua confiesa que es Yahvé. ¿Quién es Yeshua? Y en Isaías 45:23 dice que es ante Yahvé que se va a doblar toda rodilla. Y que toda lengua confesará a Yahvé. Entonces, esta profecía de Isaías 53, amados hermanos, en el mismo libro de Isaías, Isaías 43 dice 22. Isaías 43, 22 al 26. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí, ahí no dices sobre ningún hombre, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Qué fue lo que Yeshua llevó en el madero, en la cruz, para que todos entendamos? ¿Qué fue lo que Yeshua llevó? Y está profetizado en la Haftará. Maldito por Elohim el que es colgado en un madero. Es decir, él llevó la maldición de nuestros pecados. Ya lo hemos desarrollado en otro tema, en toda la enseñanza. Toda la maldición, toda la podredumbre, todo lo sucio, toda la iniquidad, toda la maldad, toda la transgresión de la Torá, todas nuestras ofensas, todo eso lo llevó Yeshua. Él dice que el cielo se oscureció. ¿Usted cree que fue por gusto que el cielo se oscureció cuando Yeshua estaba clavado en el madero? ¿Por qué se oscureció el cielo? Ahí está, en la NASA está confirmado la hora exacta de ese eclipse. Cuando la luna cubre el sol y también forma una kipá. Con la tecnología de hoy podemos verlo. Eso fue en Pesach, fue en una solemnidad de Pesach. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba cumpliendo la Torá.
En su pasión, en su muerte, en su resurrección, estaba cumpliendo la Torá, no estaba cumpliendo otra cosa, estaba cumpliendo la Torá. Detalladamente estaba cumpliendo las profecías de la Torá y sigue cumpliendo la Torá porque se encuentra como sumo sacerdote, como Cohen Hagadol, intercediendo por cada uno de nosotros. Dice que tiene los nombres de las tribus de Israel grabados. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol. ¿Dónde estás tú? En los hombros de Yeshua. ¿Dónde estás tú? En el efod, en el pectoral de Yeshua. Las 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Por eso nosotros solo lloramos al Padre. Amén, hermanos. Y Yeshua nos enseñó a orar al Padre, al Abba. Pero allá afuera hay cualquier cantidad de personas que le están repitiendo, que están pidiéndole a otra persona, a personas que ya murieron. Y Yeshua dice, cuando ores, di Padre nuestro que estás en los cielos. Abin Sheba Shammai. Nosotros tenemos comunicación directa, sin interferencia con el Padre. Eso es maravilloso, hermano. Hay gente que tiene las vendas, las escamas, los callos. ¿Sabes qué es lo que te traen? Porque no le oran al Padre. Y Yeshua nos dijo, órale a mi Padre, di Padre nuestro. Y la línea abierta la tenemos las 24 horas para orar al Padre. Y maravilloso. Iba a decir increíble, pero es creíble. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que tenemos la comunicación directa con el que hizo los cielos y la tierra. El que hizo te puedes comunicar con el que hizo los cielos y la tierra. Y esas son estructuras que tienen que ser derribadas en el nombre de Yeshua. Que hay gente que le está orando a personas muertas. Hay gente que le está orando a personas que no son Elohim y que no pueden oír y que no pueden responder la oración. Pero esas estructuras son derribadas en esta hora en el nombre de Yeshua. Aleluya, denle fuerte las palmas para Elohim. Porque tu marido es tu hacedor, el santo de Israel. ¿Quién llevó el pecado? ¿Quién llevó la maldición? Según Isaías, aleluya. 43, 22 al 26. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Entonces vemos aquí que el Eterno se revela como el esposo de Israel. Elohim, Adonai, Dios, se revela como el esposo de Israel. En la lectura de esta semana, Adonai compara a los hijos de Israel como una esposa que ha sido estéril por mucho tiempo. Dios le dice a la esposa de su juventud que cante con alegría, pues pronto le costará mucho recordar a todos sus hijos. Es decir, será tan grande el número de sus hijos.
Muchos regresarán mediante una poderosa ola de arrepentimiento que inundará el mundo cuando Jerusalén, sea finalmente redimida y el Mashiach reine en Israel. Aleluya. Dios le dice a la esposa de su juventud que cante con alegría, pues pronto le costará mucho recordar a todos sus hijos por la gran cantidad. Muchos regresarán mediante una poderosa ola de arrepentimiento, teshuvah, que inundará el mundo cuando Jerusalén sea finalmente redimida y el Mashiach reine en Israel. Y el Mashiach mismo, Yeshua mismo, es presentado como el esposo. En el Brit Hadashah leemos que Yeshua mismo se identifica como el esposo. En el capítulo 54 de Isaías, al hablar a los hijos de Israel dispersados y cautivos, Adonai compara su relación con ellos a una relación matrimonial. Aun cuando hayan estado separados por un tiempo, Él promete volver a recibirlos con misericordia y bondad y ser su marido para siempre. Isaías 54:5. Mateo 9:15. Y Yeshua les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, Yeshua está diciendo que Él es el esposo. Revelación, Apocalipsis 22:17, y el Ruach y la esposa, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis, Revelación 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Una vez más, amados hermanos, miremos la temática de estas lecturas, de estas Hazarot, las porciones de los profetas de consolación en preparación a las altas solemnidades, que son los tiempos designados que anuncian la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Recordemos que en su primera venida Yeshua nace en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, muere en Pesach, es sepultado en Hamatzah, en panes sin levadura,
resuciten un Shabbat semanal para presentar las primicias en Bikurim. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es derramado en Shavuot. Luego hay un lapso de tiempo entre Shavuot y las solemnidades de otoño. Y luego las solemnidades de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, están también descritas en el libro de Apocalipsis, de Revelación, y hablan de los 7 shofarot que anuncian el regreso de Yeshua HaMashiach, incluyendo el gran shofar de Yom Kippur, y luego Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que es la gran boda con el Mesías Yeshua. Son tiempos de preparación, amados hermanos. Son tiempos mesiánicos. Nos estamos preparando nuestros corazones para la inminente temporada de las altas solemnidades, y con la certeza de que en estos tiempos proféticos este es el anuncio del regreso de Yeshua HaMashiach. Como estamos en los días de Teshuvah, nos ponemos de pie, vamos a escuchar el sonido del shofar. Avinu Shebashamay, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque el camino está abierto. El camino fue abierto a través de la sangre de Yeshua HaMashiach. El velo del templo se rasgó. Aleluya. El velo del templo se rasgó cuando Yeshua dio su vida por nosotros en el madero, porque nos estaba mostrando el acceso al Kodesh HaKodeshim, el acceso al lugar santísimo. Aleluya. Gracias, Abba Kadosh, por todas las maravillas que has hecho por nosotros. Gracias, Elohim de Israel, por tus palabras de consuelo en este Shabbat. Gracias, Elohim de Israel, por tus palabras, aleluya, de amor en este Shabbat. Tú nos has dicho: ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Estás profetizando, Abba Kadosh, la multiplicación de los hijos de Sión, que serán tantos que Jerusalén no podrá contarlos. Saldrán del norte, saldrán del sur, del este y del oeste, y se sentarán con Abraham, como lo dijo Yeshua. Esa es la promesa, Padre amado, aleluya. Esa es la promesa, Abba Kadosh, en este tiempo. Es un tiempo de despertar.
Es un tiempo, Abacadosh, de reconocer tu majestad. Es un tiempo de reconocer tu santidad. Es un tiempo de reconocer que tú eres amor, Abacadosh. Que tú eres amor, aleluya. Y que de tal manera amó Elohim, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. Tú estás quitando las vendas grecorromanas, Abacadosh. Las vendas grecorromanas están cayendo, Abacadosh. Aleluya. Mitzrayim, las trabas egipcias, las trabas romanas, Abacadosh, están siendo, aleluya, derribadas las murallas en el nombre de Yeshua, a través de la palabra, a través de la exposición de la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra viaja, la palabra corre, la palabra golpea, la palabra toca, la palabra ministra, la palabra libera, la palabra transforma, la palabra cambia. Abacadosh, en el nombre de Yeshua, y las estructuras religiosas, Abacadosh, que habían sido levantadas por siglos, Abacadosh, están siendo derribadas en el nombre de Yeshua. A través del sonido del shofar se sacuden los cimientos, se estremecen, se estremecen, se estremecen. En el mundo espiritual se estremecen las estructuras de los hombres y caen. Aleluya, 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 porque son tiempos de refrigerio, son tiempos de consolación, son tiempos de acercarnos, aleluya. Estamos levantando la voz profética a las naciones, estamos levantando la voz profética al mundo, aleluya. La voz profética que dice arrepentíos, la voz profética que dice haced teshuvá, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de volvernos al Santo de Israel, es tiempo de volvernos al Elohim de Israel, es tiempo de volvernos porque Él está extendiendo su misericordia, Él está extendiendo su amor, Él está extendiendo sus brazos de amor, de misericordia, de compasión, de verdad, aleluya, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Esto me será como en los días de Noah, dice la profecía, aleluya. Son tiempos, aleluya, donde el arca, esa arca espiritual está abierta para todos, aleluya, y esa arca es Yeshua HaMashiach. Esa arca es Yeshua. Él no hace acepción, Él no hace distinción alguna, porque Él envió a su Hijo a través de su pueblo Israel. Él introdujo a su Hijo, el Hijo que es Elohim, el Hijo que es Dios, el Hijo que es su palabra, el Hijo que es el amado del cielo. Aleluya. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír, a Él oír, a Él oír. Que nuestros oídos estén atentos. Destapa los oídos con el sonido del shofar. Destapa los Abacadosh. Ruach HaKodesh. Toca los oídos, toca los corazones. Que las cadenas sean rotas en el nombre de Yeshua. Que las personas se aperciban, Abacadosh, al llamado Abacadosh. Que no sean Abacadosh oidores olvidadizos. Que haya un pueblo que escuche, hay un remanente que escuche, hay un remanente que esté escuchando la voz del shofar, hay un remanente que esté escuchando el sonido del shofar, hay un remanente que esté escuchando la voz del pastor, el sonido del pastor, el llamado del pastor, aleluya. Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco. Yeshua llama a las ovejas a través del sonido del shofar. El shofar es sonado, aleluya, para anunciar que viene el Shabbat. El shofar es sonado para anunciar que vienen las solemnidades. El shofar es sonado para anunciar que vienen los tiempos designados del Elohim de Israel, aleluya. Hay señales en los cielos, hay señales en los astros, hay señales en las lumbreras, en el sol, en la luna, en las estrellas, en las constelaciones. Los cielos están hablando del regreso de Yeshua, aleluya, aleluya. El regreso de Yeshua está siendo anunciado, aleluya, desde hace muchos años y desde hace mucho tiempo, aleluya. Desde las señales de los cielos vienen anunciando Abacados que el Mashiach, que Yeshua regresa por ese pueblo que es su novia, y su novia es Israel, porque Él hizo pacto con Israel, y a través de Israel bendijo a las naciones de la tierra. A través de Israel las naciones de la tierra han sido alcanzadas en salvación y vida eterna. A través de Israel, del mensaje que tú le entregaste a Israel, porque tú le entregaste la Torá a Israel, tú entregaste al Mesías a través de Israel. Abacadosh, estamos entrando, aleluya, en las vísperas de la era mesiánica, del regreso de Yeshua, del regreso del Mesías. Abacadosh, gracias. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Porque como seres humanos no merecíamos nada. Pero tu amor y tu misericordia, tu gracia nos ha alcanzado, tu favor en estos últimos tiempos. Y el solo hecho, Padre, de poder dirigirnos a ti en oración, directamente hablar contigo, Abacadosh, ya es un gran privilegio, Padre, porque sabemos que somos tus hijos a través de la sangre de Yeshua. Gracias, Abacadosh. Gracias por todas esas promesas que nos diste hoy en este Shabbat y que se están cumpliendo y se cumplirán, Abacadosh. Gracias por hablarnos en este Shabbat de una manera grande, de una manera especial. Regocíjate, regocíjate, estéril, la que no daba a luz, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahvé Sebaot. Aleluya. Gracias, Abacadosh, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Nos despedimos de esta transmisión. A los que están conectados les deseamos Shabbat Tov, buena semana y Shalom, Shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach.